Tengan muy buenas tardes. Vamos a tratar en este video acerca de estas cuatro ítems que se han preparado aquí acerca del plan de trabajo de un comité en un núcleo de desarrollo local. ¿Cuáles son los 4 puntos? El punto número 1 es qué es un núcleo de desarrollo local. El 2 es cuáles son las zonas en las que se van a desarrollar. El 3 es cuáles son las normas para impulsar el desarrollo local. Y el 4 es el plan de trabajo para el desarrollo de un núcleo de desarrollo local. Bueno, empecemos entonces preguntándole a usted, deme un ejemplo de un núcleo de desarrollo local. Sí, un núcleo de desarrollo local, por ejemplo, es en donde yo tuve acción en el 2015 para las votaciones, que es el núcleo de desarrollo local Vista Lago, que está conformado por la colonia Vista Lago, que es esta, la colonia Betania, que es esta otra de acá arriba, y también un poquito, no es todo, sino la mitad de la colonia Montecristo. Entonces, toda esta zona es un ejemplo de un núcleo de desarrollo local. ¿Cuáles son las distintas comunidades de ese núcleo? Distintas comunidades. Sí, que tienen su propia ADESCO. Ah, sí. Bueno, las que mencionaba anteriormente, aquí en la colonia Betania, que es esta zona de acá, tiene su propia ADESCO. También todo lo que es la colonia Vista Lago, que es todo esto, tiene su ADESCO, y Montecristo también tiene su ADESCO. Muy bien, tal vez un poco de historia de cómo se formaron esas comunidades. Bueno, que yo manejo nada más de la colonia Betania, ¿verdad? Yo soy uno de los habitantes de esa colonia Betania, que pues es como un conglomerado de personas que han sido trasladadas de diferentes lugares del país desde hace 20 años. Primeramente se vinieron personas de lo que es el oriente del país debido a lo de la guerra, y posteriormente ya para el terremoto del 2001, que fuimos trasladados muchas familias desde La Libertad, ¿verdad? Y de esas dos regiones del país se ha formado esta comunidad, esa colonia que se llama Betania. Cuando nosotros llegamos ahí, ya la colonia Vista Lago ya estaba en construcción. Solo estaba formada la primera etapa, que es esta parte de aquí, y con el tiempo se fue formando esta otra etapa, que cuando nosotros llegamos, pues ya eso ya estaba formado, y por lo cual también la colonia Montecristo ya estaba habitada cuando nosotros llegamos. ¿El origen de la colonia Betania cuál era? Es decir, su actividad económica principal, ¿cuál fue? Fue el café. El origen esa fue su actividad económica siempre, lo que es el café, el cual, ¿verdad?, a medida pasado del año se ha venido degradando, se ha venido perdiendo también. Muy bien, y se ha ido convirtiendo en una comunidad donde sus habitantes trabajan básicamente ¿en qué actividades? Pues en su gran mayoría son empleados y comerciantes. Que trabajan básicamente en San Salvador, me imagino. Sí, en San Salvador, Soyapango, sí. Muy bien. Sí. Ahora vamos a pasar a ver cómo se organiza todo el desarrollo territorial en regiones y en todo el país. ¿En cuántas regiones se agrupan los núcleos? Según este mapa, ¿verdad?, el que estamos viendo en este momento, en El Salvador existen 6 regiones nada más. La región occidental norte, la región occidental sur, la zona norte, la zona metropolitana, la zona sur y la zona oriental. ¿Y cuál ha sido el criterio para agrupar estas en zonas, los núcleos? Tal vez es la parte de las cuencas hidrográficas, ¿verdad? Es decir, normalmente y la accesibilidad de las carreteras, con el propósito pues de hacer un desarrollo homogéneo, ¿verdad? Antes, por ejemplo, la organización de
estaba alrededor de municipios, ¿verdad? Sí. Y de departamentos, pero que estos no respondían a la realidad del siglo XXI, sino que respondieron a la realidad de la provincia añilera. Por eso es que vemos una gran cantidad de municipios en la zona norte con pocos habitantes, porque en la época añilera era la principal fuente de ingresos, era precisamente el añil, y entonces las ciudades eran básicamente añileras. Después vino la época del café, donde la actividad primordial fue el café y se formaron los municipios en base a la producción del café, pero ahora la principal actividad del país son los servicios, ¿verdad? Y también ya hay una nueva organización territorial. Ahora, estas son las zonas, y el criterio para agrupar una población en núcleos, ¿quién lo ha definido? El tribunal. El tribunal. El Tribunal Supremo Electoral. ¿Y basado en qué criterios crees tú que están definidos? En criterio de accesibilidad. Sí. Es decir, de la accesibilidad. Es decir, ahora el criterio fundamental es la accesibilidad. Es decir, lugares donde tú prácticamente puedes ir a pie, y entonces pues es fácil, tienen problemas comunes, ¿verdad? Y es fácil entonces hacer una planificación alrededor de estos núcleos de desarrollo local. Veamos otras zonas. No, aquí tenemos también los núcleos. Enséñame algunos núcleos. Sí. Aquí tenemos un ejemplo que es el núcleo este de acá, que es el Coyolito. Sí. Este de acá. ¿Y cuántos núcleos hay? ¿Otro núcleo sería? Otro núcleo sería, como ejemplo, lo tenemos marcado acá, que es este pequeñito, que es el de San Jacinto. Está marcado con rojo. ¿Y cuántos núcleos hay en el país? 1600. 1600. 1600. Más o menos, ¿cuántas viviendas tiene cada núcleo? Más o menos unas 1500. Sí, mil, ¿verdad? 1000 viviendas. Y entonces el desarrollo se va a organizar alrededor de cada una de esas núcleos. Sí. Vale. Ahora vamos a ver que la población de El Salvador, ¿cuántos habitantes tiene El Salvador? Aproximadamente 7 millones. En el país, En el país. Pero en la nación salvadoreña es más o menos de 10 millones de habitantes. Entonces quiere decir que estos 1600 núcleos responden a los 7 millones que vivimos en El Salvador. Sí. Pero ¿y los otros 3 millones de habitantes dónde están? En el extranjero. Veamos cómo se va a trabajar, pues son salvadoreños. Sí. Entonces los tenemos agrupados en ¿cuántas regiones? 9 regiones. ¿Cuál es la región número 1? Ahí me la describiendo. Región número 1 es en la zona de